Hola Piscis, bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia. Hoy vamos a ver cómo van a estar vuestras energías para primeros de año de 2025 y qué mensaje importante hay para vosotros. Porque estamos ya en diciembre y ya para el año nuevo que entra queda nada de menos, así que vamos a ver para el 2025 qué mensaje importante hay. Debo daros las gracias a todos, Piscis. Muchísimas gracias por vuestras suscripciones, por vuestros likes. Y si todavía no te has suscrito, pues yo te animo a que lo hagas porque es gratuito y a mí me ayudáis un montón a seguir con el canal. Recordad que son tiradas generales y si no resuena con vosotros, pues ya sabéis, dejadlo ir y soltarlo al universo. Vamos a pedir luz, claridad y veracidad a la tirada que vamos a hacer ahora para Piscis. Y comenzamos con un mensaje del tarot akáshico. A ver, Piscis para 2025. ¿Qué mensaje tenéis para Piscis para 2025? Esta carta, si no recuerdo mal, ya os ha salido otras veces. La musa. Para todos aquellos Piscis que tenéis esa creatividad innata y que tenéis un imán, sois la musa de alguien aquí, ¿eh? Pero también está indicando un periodo marcado por un incremento de recursos y de inventiva. En este momento, cualquier proyecto creativo, nuevo o antiguo, puede recibir una energía excepcional tanto por tu parte como por la del universo. Adelante con esa imaginación, Piscis. Y vamos a ver qué tiene el tarot dorado, qué mensaje tenemos para Piscis para el 2025. Recordad que si conocéis vuestro ascendente, tenéis los vídeos ordenados, los signos, ordenados en los vídeos en el canal. Así que ahí podéis ver vuestro ascendente por si tenéis un mensaje adicional. Y pido luz, claridad y veracidad para la tirada que vamos a hacer a continuación para Piscis 2025. A ver qué mensaje hay para vosotros, Piscis. Bueno, wow. La estrella, el ermitaño, 7 de bastos, una más por favor. Y voy a pedir una más para vosotros. Una más para vosotros, por favor, una más para Piscis. Vale. A ver. Muchos de vosotros, Piscis, en este año 2024, habéis estado inmersos en algún proyecto, habéis estado muy introvertidos. Muy introvertido porque habéis estado no en soledad totalmente, pero sí pendiente de un proyecto. Pendiente de un proyecto interior o un proyecto que habéis estado llevando en silencio. Un proyecto que estábamos hablando antes de la creatividad con la musa, del reconocimiento. Y con estas dos cartas, con la estrella y el ermitaño, me están hablando de algo que vosotros habéis estado tramando en vuestro interior, que no lo habéis compartido con muchas personas. De hecho, me lo está confirmando esta carta, este 7 de bastos que estáis ahí. Veis que estáis ahí como defendiendo vuestras ideas. Estáis protectores, también un poco a la defensiva, para tener el control de vuestro camino, marcando vuestro territorio. Estáis ahí porque fijaros que tenéis aquí unas cartas muy inquietantes y que no me gustan mucho. Y es que
tenéis a vuestro alrededor a una persona, bien que si no os ha engañado ya, os va a engañar de alguna manera. Cuidado con ese proyecto que tenéis entre manos, Piscis. Sea lo que sea, adaptarlo a vuestras circunstancias. Pero es algo que vosotros no estáis viendo ahora mismo. No lo estáis viendo. Y quizás os sentís un poco atrapado en una situación. También puede ser un ladrón de emociones, perfectamente. Pero es una situación que os va a mantener paralizados, o que os mantiene en este momento paralizados, y que para esta entrada del nuevo año vosotros os mantenéis a la defensiva, con un muro aquí delante, para que nadie pueda, digamos, ¿cómo diría yo? ¿Cómo diría yo? Entorpecer vuestra espiritualidad, vuestro yo interior. Y mantengáis vuestra iluminación en su sitio, sin que nadie os estorbe. Porque si no conocéis a esta persona, la vais a conocer. Si no está ya en vuestra vida, que a mí me dice que sí y que es de lo que os estáis defendiendo de una persona que no está obrando bien. Es una persona que va con mentiras, con engaños, que tiene un comportamiento peligroso. Es una persona que se hace pasar por un amigo pero que no es amigo, que se hace pasar por familiar pero que es un familiar que no está dando la cara, que no se está portando bien. Tenéis en vuestro entorno a una persona que está tramando algo o lo está tramando ya y vosotros no lo veis o no lo queréis ver o os sentís impotente ante esta persona. Y os sentís como paralizados, con un poco de miedo, quizás porque ya conozcáis a esta persona y sabéis de lo que es capaz de hacer. Pero vuestra tirada Piscis os está advirtiendo fuertemente, muy fuertemente, de esa persona que tenéis ahí. Fijaros, con esa cara de malo, queriendo llevarse algo que no es suyo, y a vosotros os tiene con las manos atadas. Y para este año 2025, este proyecto que hablábamos al principio, que vosotros tenéis ahí en mente, lo tenéis muy guardado para que esta persona no entre a quitároslo, sea lo que sea. Adaptaros a vuestra circunstancia y vosotros os mantenéis firmes en vuestro sitio. Porque esto es manteneros firmes, defender vuestro territorio, aguantar. Luchar por lo que es tuyo, luchar por tu rincón, luchar por lo que tú has trabajado. Y tienes una persona aquí mala que os está poniendo piedras en el camino. Pero fijaros qué carta tenéis en la base de la baraja, en las de copas. Vosotros vais a llevar a cabo ese proyecto. Lo vais a iniciar y además con cariño y con amor. Y vais a estar celebrándolo. Celebrando porque al final vais a conseguir lo que tenéis entre manos. Bien sea alguna tercera persona que se haya metido en el camino, bien sea por temas materiales, bien sea por temas de herencia, por temas de algún tipo de herencia de vivienda, de dinero, pero os llega una comunicación por parte de una persona que os va a dar lo que es vuestro por justicia divina. Y es así, y mantenéis esa unión, esa reconciliación. Fijaros qué cartas más bonitas os continúan y continuáis hacia adelante. Pero
lo que es impresionante es este ladrón que tenéis aquí, ladrona, mala persona. Alguien os quiere quitar algo. Y la tenéis en vuestro entorno muy cercano. Pero como ya os digo, ese proyecto que lleváis entre manos se hace realidad con estas de copas, con esta celebración. Y recibiréis una notificación de un hombre poderoso, bien situado, un hombre serio, que va a estar a vuestro lado y que os va a guiar. Y que por justicia divina se da para vosotros lo que es para vosotros. Piscis, tenéis en este momento o vais a tener en un periodo no muy largo de tiempo un problema si no lo estáis teniendo ya. Pero no preocuparos. Seguid en esta posición, seguid en la posición de defender lo vuestro, seguid defendiéndolo, porque vais a conseguir lo que queréis. Vaya, esto no me lo esperaba yo, esto no me lo esperaba para nada. Tenéis energía de Virgo, de Acuario con la estrella, de Virgo con el ermitaño. Tenéis mucha energía de agua, aquí mucha energía vuestra, de Piscis, de Cáncer, de Escorpio. Tenéis energía de Leo y de Géminis. Pues os puede ayudar a reconocer a este individuo o individua que está aquí, que quiere haceros la puñeta, pero no lo va a conseguir. Menos mal. Quiero ver el tarot, el camino del yoga que tiene para Piscis. ¿Qué tenéis para Piscis para 2025? ¿Qué mensaje importante hay para Piscis en el 2025? ¿Qué mensaje tenéis para Piscis en el 2025? ¿Qué mensaje tenéis para Piscis para el 2025? A ver. Con una sola carta os pido luz, claridad y veracidad para Piscis en el 2025. Bueno, les está costando decirme algo. Es que el camino del yoga es tan positivo, siempre te da tan buenos consejos que a lo mejor se siente hasta bloqueado. Bien, esta es la que tengo para vosotros. Vamos a poner esta aquí. Fijaros, Kundalini. Fíjate que he empezado la tirada advirtiéndoos y diciéndoos en qué estado estáis ahora mismo, que es en esa introspección y manteniendo firme en vuestro sitio. Pues Kundalini os viene a decir, y además me conecta mucho con la energía de Piscis, que dice que la energía, esa serpiente que permanece latente en la base de la columna vertebral, ha despertado. Puede que notes un despertar espiritual como nunca habías vivido. Fijaros en esta segunda parte de la tirada, este nuevo inicio, este despertar con tantísimo amor que hay aquí, con celebraciones, con reconciliaciones, que es precioso. Tu corazón, Piscis, está lleno de profunda compasión y el deseo de servir a los demás. Y tienes una gran conciencia de tu propósito. Permanece anclado en la tierra, como te dicen aquí. Permanece anclado en la tierra durante este proceso. Conecta con la naturaleza, hace ejercicio, escribe, practica yoga. Lo que estábamos diciendo, la creatividad
Al mantenerte centrado, podrás experimentar un despertar hermoso y estático que te conduzca exactamente a donde debes estar, a esta tranquilidad y a esta reconciliación y a este nuevo inicio con tantísima fuerza con la que termináis la tirada. Es precioso, Piscis, pero aquí os digo y os recuerdo una advertencia de una persona que está a vuestro alrededor, que ya conocéis. Así que manteneros en vuestro sitio, manteneros firme y conseguiréis lo que queréis. Y eso es lo que tengo para vosotros, Piscis. Espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.